Ahora sí, ¡Lo logramos! lo logramos. Bienvenida, La licenciada Gabriela. tecnología hoy había conspirado contra nosotros. Acá estamos. Acá estamos, finalmente. Bueno, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Como siempre, es un placer hablar con vos porque es como volverte, para mí es una visita. Así que Muy bien, me gusta. Somos como dos visitas que vamos a hablar de un tema importante hoy, ¿eh? un tema importante, un tema que atraviesa, creo que por las estadísticas, 300.000 millones de personas al año tienen depresión o atraviesan periodos depresivos. Y es un tema serio porque en realidad muchas veces se enmascara esto. La gente finge que está bien. La gente no finge Mm. que está deprimida, finge que está bien y se arreglan porque hay mucho estigma, mucha vergüenza, porque como son las cuestiones de la mente y no se pueden mostrar, parece que si fuera un brazo roto, uno puede decir, me duele, como en ese caso no se puede demostrar. Y también está la invalidación, de que los que te dicen, ay, ¿cómo te vas a quejar si tenés todo, si tenés trabajo, si... Pues Mm. ahí, en esa falta de validación, también la gente que está triste dice, bueno, no, ya voy a estar bien. Lo que hay es, como dice el poeta Machado, un Esta aplastamiento, es la información de contacto de Ariel. Ahí paró, no sé qué era. aplastamiento de la voluntad. El mundo pierde el color cuando uno está deprimido. Y lo que ocurre es que el deseo, que es el motor de nuestra vida, desaparece. No hay deseo. Desaparece total. Gaby, hay varios tipos de depresión. Por Mm, ejemplo, está la depresión, el episodio depresivo mayor, está una depresión cuando que puede ser más leve. y eh, sí, primero les podemos, porque una depresión que es o un estado melancólico causado por la pérdida de un ser querido, de un trabajo, nos suma en una profunda tristeza, pero ahí ya no hablamos de depresión, sino de un estado melancólico que se supera como se superan los duelos. En el otro caso de la depresión reactiva, es muchas veces que es la mayor o la grave, como dijiste vos, es cuando el- la persona experimenta una gran pérdida, pero que no la puede ubicar. Y en esa pérdida se pierde el mismo, tampoco se puede hallar qué le gusta, qué quiere, pierde el deseo, pierde el lugar que ocupa en el mundo, y ahí es donde es lo más complejo de las depresiones, porque ni siquiera hay ganas de estar bien, porque no se trata de ganas, no hay voluntad, se muere. pero espera, esto no me parece menor, porque entonces vos venís diciendo, están los episodios melancólicos, están los duelos, que ahí uno sabe lo que se perdió, o sea, uno sabe lo que está añorando en el caso de la melancolía. Ujú. Esto está buenísimo, porque entonces cuando hay depresión, uno no sabe por qué no tiene ganas o por qué no tiene deseo. Exactamente. Puede ser, Gaby, que ahí surge el estigma, porque al uno no saber y no relacionar y no poder decir, Uno no, explicar. exactamente, uno no puede explicar, no, estoy mal porque me pasó esto, esto y esto. No, realmente en muchos casos no es así. El más fácil es decir, "Ah, no, estoy mal porque me dejó mi novio, por ejemplo". Bueno, Claro. pero eso no es depresión, no es esa depresión. Estamos hablando de depresión mayor donde no hay ganas de comer, que es algo que nos conecta con la vida, de Mm. dormir, que es algo, todas las partes que tienden para el lado de la pulsión de vida están aplastadas. Y la persona siente que no sirve para nada y es más, le dice a todo el mundo, trata de decir, no, yo porque no puedo, porque no sirvo para esto, como si hubiera una satisfacción en ese estar hecho un despojo. La tarea del análisis, lo que propone el psicoanálisis, que acá es donde es una de las diferencias con las terapias clásicas, Las otras. no es solamente la medicación, que obviamente tiene que estar, sino
que apuntaría al síntoma, a que recupere el sueño, las ganas de comer, pero el psicoanálisis lo que hace es organizar la historia de ese sujeto y ubicar qué es la pérdida que tuvo. Siempre tras una depresión hay una gran pérdida, que puede ser del lugar que ocupaba en una familia, de algo subjetivo en donde se vivió como un desmembramiento. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer como amigo de alguien que está mal es acompañarlo a que empiece una terapia psicoanalítica que sea relacionada también con integrando también un psiquiatra. Son momentos de la vida, son a veces oportunidades. Yo siempre digo, a veces es una oportunidad para parar, porque la depresión no nos deja hacer nada. Mm. Tal vez necesitamos parar, pensar por qué llegamos a donde llegamos y qué tipo de vida queremos vivir, en qué posición, qué elegir. Es una oportunidad, porque es aplastamiento de voluntad, hay que empezar a construirla de nuevo. Y no es un tema de querer, es un tema de hacer una tarea analítica que permita armar una historia, armar por qué llegamos ahí. Bueno, Hablemos un poco de esa tarea analítica. Te digo por qué. Porque a mí se me volvía muy cuesta arriba la depresión, hasta que empecé a tratar gente con depresión. Y entendí primero esto, que hay varios niveles de, no es lo mismo alguien que está con una depresión leve o que está por ahí entrando a una depresión, que alguien que ya está con episodios depresivos. vale. Eh, Me pasó también que, por ejemplo, una persona reaccionó muy bien, una persona que estaba digamos que en una depresión media, venir 2 veces por semana. Además de hacer un poco tareas cognitivas, eso, reorganizar, hacer la tarea del análisis, empezar a hablar de uno mismo, empezar a construir la historia. O sea, eso a mí me sorprendió cómo esta persona pudo reorganizar su historia, cosas que por ahí nosotros, o yo como psicólogo, pensaba que lo hacíamos, o sea, que la gente lo hace en general, pero fue como una oportunidad para eso. Es que yo a veces siento, con algunos casos, por eso yo digo las depresiones, no somos Las. todos Mm, iguales, no tenemos los mismos recursos, pero hay que tomarlo con mucho respeto, el estado depresivo, porque a veces la persona ni siquiera tiene la energía para ir a pedir ayuda. Por eso hay que estar atento a la familia, que hay soluciones. No, la persona cuando no se deja de bañar, no se levanta de la cama, no come, no tiene, nada le da igual, no sale de su casa, no busca lugares donde pasarlo bien, tener placer. Hay que estar atentos y no minimizar esas situaciones porque solas no se pasan, no es una cuestión de, bueno, ya se le va a pasar. Este, mm. Pero hay gente, acá en Asunción yo escucho en general en comentarios, no, o ya se le va a pasar, o no se hace nomás, o está triste nomás, y entonces ahí pasa el tiempo y cuesta más levantarse de la cama. Sobre todo el mayor síntoma es no querer salir y después ya no querer levantarse de la cama, ¿verdad? no tener ganas de nada, que todo de lo mismo, porque ¿para qué si detrás de todo está la muerte? Entonces, ¿para qué voy a hacer algo si igual me voy a morir? No, no tiene sentido. No sé si se piensa en todos los casos exactamente así, pero hay mucho de lo tanático, de lo de Sí, manejar en el sentido de, bueno, o hablar mal de uno mismo, ¿no? Porque al final me sale todo mal, no sirvo para nada, perdí el trabajo, no sé, todo. Eh, es clave eh, historizar. historizar y armar de dónde salió esa pérdida, en qué lugar se sintió, la persona está como si fuera en un bosque perdida. Entonces, no tiene coordenadas hacia dónde, le da igual, es todo un bosque oscuro en el que la persona no se encuentra ni ella, no sabe ni para qué está ahí. Entonces, hay que armarlo. Bueno, y eso, porque en la tarea analítica de a poco eso se arma. O sea, primero que uno, no sé cómo que a vos te parece, yo te voy tirando, pero vos en esto quiero escuchar tu opinión. Primero, lo importante es escuchar lo que trae la persona, ¿verdad? Si la persona no quiere traer nada y no tiene ganas, preguntar. Es que ahí entra la tarea nuestra. Las construcciones, análisis, se va construyendo con el paciente
desde el lugar del deseo, qué cosas despertando de a poquito, es una tarea muy sutil, bueno, qué sí cosas le gustan y volviendo a insertar el deseo en esa persona que lo tiene restringido. Entonces, empezar con qué le gustaba antes, qué si Eso. pendiente, de qué disfruta. Nosotros hacemos rodeos para, bueno, hablar a veces no directamente de la persona, pero no de una película que te acordás que, bueno, hacían tal cosa. Bueno, eh, para empezar a buscar el lado más luminoso de la vida y que no nos quedemos en esa oscuridad, ¿no? De lo perdido. Las causas de la depresión pueden ser varias, pueden ser genéticas que pueden haber una predisposición, eh, pueden ser justificadas por algún evento traumático, pero de todas maneras siempre se necesita acompañamiento terapéutico, no es lo mismo que estar ansioso. Por ejemplo, una persona que va a un psiquiatra y que va a un psiquiatra muy seguido, no sé, más de una vez al mes, pues generalmente, la verdad, lo que yo Sí, veo, pero hay gente que, por ejemplo, va al psiquiatra 2 veces al mes, o sea, hay gente que habla también con el psiquiatra, al menos yo escuché eso, no sé si vos escuchaste hay psiquiatras que combinan una psicoterapia con la medicación, que en algunas personas funcionan muy bien, porque a la misma persona que la medica va viendo. eso. Sí, sí, hay muchos psiquiatras psicoanalistas y son opciones. Son opciones, porque eh, yo lo que veo acá, la gente, siempre opinión mía, lo que escucho a mi alrededor, pero es esto de que la gente cuando está mal quiere ir más al médico, a su médico, al psiquiatra, al clínico. Bueno, el clínico no va a hacer psicoterapia, pero la No, gente va. el único riesgo es taponar el síntoma. Entonces, bueno, lloro todo el día, dice Mm, el paciente, te doy esta pastilla, no lloras más, pero lo que hace el psicoanálisis es ver por qué llorás todo el día, no es que no llores más. Digamos, las pastillas es un atajo para adaptarnos a un mundo consumista y que nos exige estar siempre bien, claro. que va en contra de la subjetividad. Acá se trata de, bueno, vemos por qué está mal. Y eso es importante porque los antidepresivos van a ayudar en una etapa y en una parte importante, no lo vamos a negar. eh, pero lo importante es que una persona vuelva a conectar con su deseo. Y Exactamente. Y para mí eso es lo que tenemos que hablar con la gente que le puede tener miedo a la depresión o que tiene algún amigo, algún familiar depresivo. Es que no es que es normal, pero se puede, digo que no es normal perder el deseo, pero puede uno en algún momento, se puede exacerbar esa pérdida de deseo juntado con episodios de tristeza o con algunas emociones no procesadas. Entonces se genera un pozo depresivo o se puede generar Y ahí lo que es importante y no tenerle miedo, saber que puede pasar, Y está pasando mucho, y saber que hay formas. Se tarda un poco, hay que darle tiempo, pero hay una combinación de psiquiatría más psicología, psicoanálisis más psiquiatría en este caso, que es súper interesante. hay resultados muy buenos, pero bueno, ya como dijimos antes, el estigma de decir no estoy bien, ando con poco ánimo, y del otro, y recibir como respuesta, bueno, ya estar bien, es minimizar ese dolor psíquico que es tremendo. Por eso hay que escuchar a los amigos cuando nos quieren decir algo, y bueno, a ver, pero ¿desde cuándo? Cuando te dicen no tengo ganas de nada, y ahí es el momento de pedir ayuda. Y Gaby, ¿cómo es la mejor forma de pedir ayuda? Vos decís que hay que recomendarle a algún psicólogo, hay que hable en la familia. O sea, ¿cómo en tu experiencia, cómo vuelve cómo Mira, se yo, da mi ayuda? experiencia, la gente que está en un estado depresivo profundo no pide ayuda, No porque piden. no se creen merecedores ni de eso, ni de ayuda. Bueno, Entonces, es con el amor de la familia decir, bueno, si tuvieras en este momento, no sé, algo que es orgánico, por ejemplo, o tienes cáncer, ¿cómo no vas a aceptar ir al médico y que te ayudemos? En el caso de las enfermedades mentales, como no se ven, se minimizan, pero sería tan grave,
porque te imposibilita la vida, la depresión. Entonces, déjanos que te ayudemos a que te regrese las ganas de vivir. Y la persona generalmente pierde la voluntad, así que hasta la resistencia. Va a ir, va a ir. Y en este caso, un tratamiento cognitivo-conductual también puede funcionar, porque es más directivo, porque ordena, porque da ciertas pautas que yo, si bien soy psicoanalista, en esos casos al principio trato de ordenar un poco, porque, bueno, todo, la gente por voluntad no lo puede hacer, pero con indicaciones, mira, bañate, anda a caminar un poco, come algo rico, qué sé yo. Uno va armando, no, porque para explicarle un poco a la gente, en la terapia psicoanalítica uno llega generalmente y empieza a hablar de lo que se le ocurre, que para un depresivo no está mal, solamente que va a empezar a hablar de todo lo que está mal, todo lo que está triste. Yo tenía una paciente, mi nube negra, estoy debajo, mi nube negra, llueve y estoy acá abajo, y estoy triste y no quiero salir y no sé cuánto. Y uno va escuchando y después vas preguntando y también vas atando cabos con la persona. Si vamos a ir a una terapia psicoanalítica, si vamos a una cognitiva, va a ser, bueno, ¿qué te parece si te levantás y lo primero que haces es salir de tu cama y irte a la silla? Y ahí decidís si ese día te vas a lavar los dientes ahí o si te vas a, ¿entendés? Entonces, o si vas a arreglar tu cama, un poco de arreglar un poquitito tu cama a ver qué pasa. O si la persona ya está, salir a pasearle al perro. A la mañana te despertás y ya le sacas a pasear al perro. O ya, no sé, te vas a buscar, si salió el sol, te vas a buscar la silla en el jardín. Son ¿No? sí, pero siempre todas esas opciones adaptadas a lo que la persona puede hacer y por el otro lado, entendiendo que es un esfuerzo enorme levantarse a la mañana, un logro, y para eso también hay que apoyar y elogiar o sostener a esa persona, porque solo levantarse, bañarse, es mucho. Entonces, no ser demasiado exigentes y valorar esos pequeños progresos hasta que la vida, por suerte, en muchos casos, la pulsión de vida colabora en volver al cauce. Sí, sí. Y esto que decís no es menor porque cómo hay que estar preparado y cómo hay que formarse para esto, porque es importante ponerse en el lugar de la persona que eso que, por ejemplo, yo con una persona utilizábamos las estrellitas y si ese día arregló la cama, una estrellita. Y no, porque esto se llama refuerzo conductual, pero está buenísimo porque después empezamos a hablar de las estrellitas y nos reímos un poco de eso, porque estamos hablando de lavarse los dientes, de arreglar la cama, de si hay solcito, salir un poco al solcito. Porque si se logra eso, después podemos hablar de cuál es la rabia. Yo veo que hay mucha rabia y mucha tristeza detrás de la depresión. Y a veces veo que es mucho más rabia que tristeza, Vos pero se enmascara. No sé qué te sabés parece que esto. tristeza y la tristeza y el enojo son dos caras de la misma moneda. A ver. Entonces, por ejemplo, un nene que hace una rabieta y un escandalete, seguramente es un nene que está muy triste, pero lo expresa Mm, con el enojo. La depresión, también hay un enojo grande, más allá de una pérdida. Tal vez el enojo por la pérdida. Por eso tenemos que claro. buscar qué es lo que perdió esa persona, que algo perdió, y desde qué lugar se siente responsable de lo que perdió, o a quién responsabiliza, entonces se lo vuelve así. Sí, vamos por ahí buscando enojo, un gran enojo que sostiene esa tristeza. Ese tema está bueno, lo de la responsabilización, porque sí, generalmente, iba a decir siempre, pero cuando una persona llega como muy depresiva, la culpa de todo lo tienen los otros. Y se entiende que en ese momento esa persona está muy victimizada, o es al menos lo que me pasa a mí cuando escucho. Y puede ser que le hayan pasado cosas y que los otros hayan querido hacer cosas, pero también están las elecciones que uno va haciendo y cómo se le puede hacer ver eso a la persona. Sí, bueno, claro. Es una aventura la clínica acá, 31 como analista. Bueno,
va viendo por dónde, como vos decís, por ahí un adolescente con las estrellitas, y va bárbaro, hay mucha depresión en la adolescencia, que es algo Wow. que estaba producto de las redes, la autoexigencia de cierta figura o imagen, eh, que eso viene después, tenemos los problemas alimentarios, bueno, pero antes no había tantos, había viejitos que se deprimían y ahora hay jóvenes depresivos. Y ahí en la clínica es como una novedad porque tenemos que pensar en otras estrategias para jóvenes que ni siquiera empezaron a vivir y ya no tienen ganas de nada. Qué increíble que esté llegando, que esté prendiendo en gente más joven. Eh, Gaby, ¿cómo si alguien, bueno, entonces, si alguien está escuchando y tiene algún familiar, porque no sé si alguien que va a estar escuchando va a estar depresivo, pero tiene algún familiar, entonces es sugerirle, ayudarle, ya le hace la consulta con el psicólogo directamente, no importa si es presencial o online. Ah, ¿vos cómo estás con eso, con la depresión? ¿Online atendés? Sí, yo creo que a veces online es preferible porque no los hacen mover tanto, están en su Mm. casa, pero a medida que se empiezan a parar en sus propios pies, invitarlos a salir y venir al consultorio. Ya salir es un gran paso. Es Bien, un paso. Pero creo que lo más importante es respetar los tiempos de las personas, no forzar. Y la familia, con todo el amor del mundo, tampoco dejarlos en la negación. No, dejar, no quiero hacer nada. Porque bueno, es una persona depresiva, por supuesto, sí, es un bajón, nadie quiere estar con ellos, la gente se aísla, lo dejan con sus mamás, pero la familia, el círculo más chiquito, aunque sea un amigo que empuje un poquito, no, así no podés seguir, pedí, pedí. pedía, y te ayudo, si querés te ayudo con agendar, o sea, Exactamente, así no podés seguir, hay que pedir ayuda. Te acompaño a las sesiones, te llamo, en eso los amigos pueden ayudar activamente a que la persona salga de ese espacio, que no va a ser para siempre, pero solo no puede, a veces solo no se puede salir. difícil. Y generalmente, Gaby, cuando hay depresión hay otras, la palabra es comorbilidad, pero para que la gente entienda, comorbilidad es cuando hay otras enfermedades, Claro, puede haber anorexia, anorexia. eh, generalmente problemas del sueño, alteraciones del sueño, puede haber alcoholismo. Mm, Puede haber adicción, consumo a ciertas sustancias que enmascaran ese malestar. Sí, claro, sí. sí, hay que tener eso en cuenta. También hay gente que puede ser bipolar. Espera, separemos las enfermedades más orgánicas, como la bipolaridad, por ejemplo, que tiene estados de Manía, eh, de manía, depresión y manía. manía, depresión y manía, que son los trastornos maníaco-depresivos, pero después tenemos los trastornos de personalidad. Ujú. En los trastornos de personalidad también puede aparecer una depresión, en algunos casos una depresión menor o por ahí un poco no tan fuerte como estos trastornos depresivos mayores que arrasan con la voluntad de la persona, que es lo que estábamos diciendo. Eh, Además, no, también hay algo que nosotros no nombramos, pero puede haber ideación suicida en estos casos, en, en los casos de depresión mayor. sí, Entonces, bueno, es necesario la consulta con el psiquiatra y el trabajo interdisciplinar, que estén comunicados el psicólogo y el psiquiatra. O sea, por eso digo, las depresiones, hay distintos sujetos, pero es un tema serio. No, estar deprimido no es estar triste, no es estar con un poco de bajón. Es una sí. Me gusta esto que decís de la interdisciplinariedad, porque para mí es importante saber cómo está la persona desde la clínica, con su clínico o endocrinológicamente, neurológicamente. Viste que cuando uno está con depresión es como que hay mucha sensibilidad corporal de todo, entonces es importante cómo está comiendo.
Es, la, eh, la nutrición. incluso en muchos casos también se recomienda un acompañante terapéutico para que esa persona pueda salir a dar una vuelta, para vigilar que tome la medicación, o porque a veces no hay voluntad ni de cuidarse. Es un acompañante, bueno, a veces cumple ese rol de cuidador. Eso es algo, Gaby, que a mí me sorprendió mucho estando en Buenos Aires, la cantidad de acompañantes terapéuticos y cómo está muy, muy a la vista por un lado y la información del acompañante terapéutico. Yo acá, ahora hablando contigo, me acuerdo, desde que llegué nunca escuché el término y no es menor porque me parece súper importante una persona que va a estar cuidando a esta persona que está enferma y que entiende y que sabe y que no va a ser parte de la familia, va a tener otro tipo de paciencia, otro tipo de forma de llegarle. Y está buenísimo hablar de esto. ¿Cuál sería el concepto del acompañante terapéutico? Y nosotros como licenciados en psicología, a partir del tercer año estaríamos habilitados a ser acompañantes, como estudiantes avanzados de la carrera. Pero por el otro lado hay una formación de acompañantes terapéuticos homologada por la CONIAB, bueno, legal, digamos, no un curso, en el que se aprenden ciertas herramientas para acompañar, por el tema de la medicación, para la higiene personal, o sea, un acompañante hace algunas cosas que por ahí son una mezcla entre enfermería, pero no son amigos, digamos. La idea Mm. se puede salir a caminar, pero la idea no es ir a caminar para hablar mal de la familia. El acompañante acompaña, no es el psicólogo. Claro, pero es una persona que está un poco más preparada para este tipo de cuestiones de salud mental. O sea, se diferencia de un enfermero, por ejemplo. Claro, 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 claro. Se diferencia y entiende. Y lo que sí me acuerdo es que están súper preparados para acompañar en la toma de la medicación. Sí, Que sí. eso veíamos cuando hacemos las prácticas. Por más y por menos, porque a veces la misma depresión, como la gente está media ida, por ahí se olvida de tomarlas o las toma dos veces. Mm, Bueno, en eso está bien que haya alguien que ayude a ordenar. Es una de las, y como ahí también puede haber ideación suicida, es mejor que no tengan el acceso a, bueno, a la medicación. la medicación Pero que son puedan utilizar. distintos, son momentos en la vida, eh, en la mayoría de los casos se superan con terapia, con- son más comunes de los que nos gustaría, pero bueno, pasan. Pero tenemos buenas estadísticas de que uno con el tratamiento adecuado, generalmente combinación psicoterapia y psiquiatría, más todo lo multidisciplinario, funciona. Funciona y la persona vuelve a recuperar su deseo, como decía Gabriela. Lo más importante que es el deseo y con eso viene la voluntad. Y después el marco teórico, el que todos funcionan, la única diferencia es la concepción del síntoma que tenemos. En el caso del psicoanálisis vamos a ir a lo que lo generó. En el caso de otras terapias, bueno, irán a la manera en que se puede vivir mejor desde otros lugares. Exactamente, exactamente. Bueno, Gaby, te agradezco mucho que te prestes para hablar de este tema. Este tema no es tan fácil. Es un tema que despierta mucho preconcepto, mucho de todo, ¿verdad? Pero está bueno que lo podamos ir abordando de a poquito. eh, y desde este lugar donde no nos paramos en hay solo una forma, pero sí sabemos que hay esperanza cuando uno da con el tratamiento adecuado y cuando uno tiene acceso al tratamiento. Sí. Y esto que decís de hablar y de no estigmatizar tanto, porque no es tan simple como parece y no es que la persona se hace o no es que, o sea, No, ni que tiene que tener un motivo que justifique. La gente tiene que justificar sentirse mal. ¿sabes qué? Eso me llevo hoy, esto de que en la depresión uno no entiende qué es lo que perdió y está como muy desorientado en eso que le pasa y eso podría ayudarnos a generar más empatía todavía. Ponernos en el lugar de alguien que está, que puede localizar lo que le pasa. Y además lo que dicen los amigos normalmente, pero ¿qué te pasa? Si tenés todo, tenés trabajo, tenés mujer, ¿de qué te quejas? Dejate hinchar, ponerle voluntad, ponerle ganas. Y eso es lo peor que le podemos dar.
porque es invalidar lo que siente y no darle un espacio para que lo pueda ir a tratar. Ese tema otro día podríamos hablar de esto, de la invalidación de las emociones, porque estamos acostumbrados, nosotros nos criamos para invalidar emociones. No, no pasa nada, continúa. No, no, es voluntad, no. Y la verdad que la base, no hablamos de esto, pero la base de la depresión es la falta del manejo emocional, es la falta de la gestión de las emociones, en cierta. Sí, sí, mucho de Otro tema, ¿verdad? Por hoy estamos. lo positivo, que te obliga a estar en lugares que a veces uno no puede y se exige para estar en esos estándares que son a veces inalcanzables, pues la vida nos pasan cosas, es parte de la vida, el sufrimiento. Es Entonces, parte de la vida, pero queremos alejarlo y queremos sí, queremos que esté lejos. todo bien, ojalá, pero no. Querida, como siempre, un placer. Por eso decía, es un tema difícil, un tema complicado, pero lo abordamos bastante bien. Creo que fuimos recorriendo varias de las aristas que para mí, que es lo que la gente queremos que escuche. Y bueno, cualquier cosa, queda esto grabado. Y como siempre, la tienen a disposición a la licenciada Gabriela Olveira para terapia online, desde acá. Muchas gracias, licenciado Jorge Ritter. Gracias a vos y espero verte pronto, ¿eh? Te mando un abrazo grande, Gaby.